quedamos ahí, ¿no? Un poco en el repaso histórico de los diferentes códigos y también les proyecté lo que eran las tablas de los códigos ANSI, etcétera. ¿Es correcto? Vale. Bueno, pues el siguiente punto, digamos, en esta unidad de trabajo cero, sería explicar un poco lo que serían las funciones lógicas básicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir poniendo aquí. Entonces, las funciones lógicas básicas, pues bueno, hasta ahora hemos visto, ¿no?, que los circuitos electrónicos pues usualmente nos da una señal de salida, ¿no?, un output, y una señal de entrada. Indicar que, bueno, los ordenadores, al igual que otros dispositivos, digamos que utilizan, o los dispositivos eléctricos que utilizan, funcionan en base a lo que se denomina una función lógica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues recuerden que la función lógica o los estados lógicos, bueno, pues eran el 0 o el 1. De tal forma que aquí habrá una entrada que puede ser un 0 y un 1. Habrá un circuito que lo que hará es funcionar como una función lógica. Y en función del tipo de función que sea, bueno, pues esto habrá un output que será un 0 o un 1. ¿Me siguen hasta aquí? Pues dicho esto, vamos a ver una definición genérica de lo que sería pues una función lógica, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner aquí. Bueno, pues una función lógica sería aquella que relaciona las entradas y las salidas de un circuito lógico. Entonces digamos que esto sería una definición bastante genérica de lo que es una función lógica. Es decir, nos relaciona una entrada con una salida. ¿A través de qué? Bueno, pues de una función lógica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A seguir.
Entonces, esta función lógica vamos a poder expresarla, es decir, materializarla mediante dos formas. Una primera forma, que es lo que se denomina tabla de la verdad. Donde pues vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo estas son sus entradas y esta es la salida, ¿de acuerdo? Que la vamos a llamar, pues si quieren la llamamos S. Bueno, pues de lo que se trata es de organizar en una tabla los posibles valores que pueden tener las entradas y las salidas. En cuanto al número de filas que va a tener la tabla de la verdad, bueno, pues podemos hacerlo mediante esta regla: 2 elevado al número de variables, donde las variables en este caso son las de la de entrada, ¿de acuerdo? En cuanto a la tabla de la verdad, bueno, pues a la izquierda del todo se ponen lo que son las entradas. Y a la derecha, bueno, pues se ponen lo que sería la salida de esa función lógica. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Y yo, si tengo esta función lógica que solo tengo dos variables de entrada, pues ¿cuántas filas creen que tendrá la tabla de la verdad? Bueno, pues 2 elevado a 2, ¿no? 4 filas. Vale. En cuanto a la constitución de lo que es la tabla de la verdad, siempre, dependiendo de los infinitos valores que puedan tomar A y B, ¿vale? O 0 y 1, pues siempre empezamos con el 0, es decir, las dos son 0. Y el último es un 1, ¿de acuerdo? Siempre el primero son cuando todos son 0 y el segundo y el último, ¿vale? Son todos unos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se va rellenando? Bueno, pues primero va siendo este el que es 1, este pasa a ser 0, luego este pasa a ser 0 y ese pasa a ser 1, ¿de acuerdo? Digamos que es este orden, siempre de aquí para allá. Y aquí, pues yo que sé, estos valores me lo voy a inventar. Por ejemplo, este que de 1, este que de 0, este que de 1 y este que de 0. ¿De acuerdo? Entonces así es como sería la representación mediante una tabla de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Esto puedes volver a repetirlo un poco? Vale, vuelvo a repetir. Sobre cómo asignar el valor a... Vale, pues voy a ese último. Bueno, esto es importante, es decir, para saber qué magnitud va a tener la tabla de la verdad, bueno, pues saber que es 2 elevado al número de variables, donde las variables son las variables de entrada. En este caso, como tengo A y B, bueno, son solo 2, bueno, pues 2 elevado a 2 me daría 4. Siempre a la izquierda del todo, pues pongo las entradas y a la derecha pongo las salidas.
cómo empiezo a rellenar? Bueno, pues la primera fila siempre va a ser los ceros. Y la última fila siempre van a ser los unos. Evidentemente habrá a veces que A es 0, que B es 1 y viceversa. Entonces siempre empezamos de la derecha del todo poniendo ese 1. Y este de aquí pues sería un 0. El siguiente estado, pues evidentemente como el último es el 1, 1, pues no puede ser este. Con lo que este tiene que ser 0. Y digamos que este 1 pues pasa a la casilla siguiente. ¿Aclarado? Vale, sí. Vale. Bueno, pues eso tiene esa expresión, ¿no? Que sería mediante una tablita. Son 3 variables. Voy a ponerlo ahí un momentín. Digamos, ¿cómo lo empezaríamos a rellenar? El A, el B, el C, ¿vale? Siempre empezaremos con el 0, 0, 0, 0, ¿de acuerdo? El primer 1 sería este. 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, si yo quisiera poner aquí un 1, pues por ejemplo, este tendría que ser 0 y ese sería 0. Y eso es como lo que hicimos el otro día al final del Taladinal, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, sería efectivamente, se basa un poco en eso. Entonces el siguiente sería este de aquí, ¿de acuerdo? Luego, si yo quiero pasar este ahí, pues entonces paso otra vez el 1, 0, 0 y así. Vale. Es un poco ahí que hay que ir, digamos, empezando por este y yendo para allá, ¿vale? Es siguiendo por un poco con un orden. Que da igual, bueno, en principio para operar da igual si yo empiezo a poner a lo loco 0, 1, 1, 1, 1. Pero bueno, para seguir un orden lógico, pues así. Y luego terminaría, la última es siempre la 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vale. Bueno, pues ahora sí que vamos ya un poco lo que sería, pues tenemos esto, ¿no? Pues ahora vamos a ver, a repasar lo que era la función, esto mismo, pero la función matemática. Entonces, dentro de la función matemática, pues vamos a ver o indicar, digamos, el tipo de función que vamos a utilizar, ¿vale? Que tiene una denominación característica, que es la función de la primera forma o Minitells, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. O Minitells. Vale, pues nos quedamos con esto de aquí. Entonces, imaginemos esta tabla, ¿vale? Esta tabla de la verdad, que me ha quedado un poco así regular, pero bueno, nos va a servir. Y aquí a la derecha estaría la salida, ¿vale? Bueno, mejor voy a hacer otra porque eso ha quedado bastante feo. Imaginemos que aquí me da un 1, aquí me da un 0, aquí me da un 1 y aquí pues otro 1. Bien, ¿qué quiere decir esta función? Bueno, pues que expresamos la función salida como suma de los productos lógicos de las salidas.
pero no todas las salidas, sino de las salidas que son igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que de esta tabla de la verdad las únicas salidas que son 1 sería esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. ¿Me siguen? Primera forma o minterms, bueno, pues corresponde a esta definición, que es la suma de los productos lógicos de las salidas igual a 1, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para empezar solo tengo en cuenta los que valen 1, las salidas que valen 1, las salidas que valen 1. Para poder representar... No, porque todavía no he explicado cómo funciona cada una de las puertas lógicas. Lo he puesto aleatoriamente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, pues que si tuviera una tabla de la verdad inmensa, con ceros y unos, etcétera, pues que yo solo tomo las salidas que son unos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo escribiría esa función lógica? Bueno, pues vamos a ver. Pues consideraría esta primera fila, ¿de acuerdo? Entonces, ahora explico lo que significa esto de aquí, ¿de acuerdo? Tendríamos esta primera, que sería esto, más esta que sería la tercera, y esta última, que sería la cuarta. Y ahora vamos a explicar qué significa lo del sombrerito, ¿vale? Bueno, pues sí, esto quiere decir que es la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues si el valor de A normal es 1, bueno, pues con sombrerito quiere decir que toma valor 0, ¿de acuerdo? Entonces por eso este de aquí le he puesto una rayita, le he puesto una rayita y a este le he puesto una rayita. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues que la función de salida, es decir, esta de aquí, la expreso como suma de los productos de los que son 1. Temática de la tabla de la verdad, ¿de acuerdo? Vale. Lo mismo que la suma de minterms. Sí, que digamos que vamos a considerar solo pues esta de aquí, la minterms, ¿vale? Porque hay otra, pero que sería al revés, pero tomando los ceros, pero esa es más complicada. Así que nos quedamos que se puede hacer con esto y ya está. ¿Entendido? Para poder ya un poco explicar o retomar las puertas lógicas. Las que vamos a denominar elementales, y las vamos a ir poniendo por aquí. Y vamos a poner que es cada una de ellas, ¿vale? Entonces la A también se la denomina multiplicadora. O también I. La OR se la denomina también sumadora. O también, bueno, pues O. Y la NOT, bueno, pues se la denomina también negadora, o inversora. Recuerden, esas son las tres elementales. Si combinamos esas puertas elementales, ¿de acuerdo?
pues entonces vamos a tener otras que las vamos a denominar complejas. Y que son pues las siguientes. La NAND, que esta de aquí lo que hacemos es combinar una puerta AND más una puerta NOT, de tal forma que a veces también se la denomina multiplicadora inversora. Después tendremos la puerta NOR. Bueno, pues que en este caso si combino una OR más una NOT, entonces también se le denomina sumadora inversora. Y por último, pues vamos a tener, solo vamos a nombrarla un poco, que sería la puerta SOR, o también vamos a ponerla como exclusiva, ¿de acuerdo? Y bueno, esta ya sí que es combinación, pues o de una AND, una OR y una NOT, ¿vale? Es más compleja. Digamos que esa la dejamos solo con eso de ahí, que es SOR o exclusiva. Y aquí estaría, digamos, la familia de puertas lógicas, bueno, pues que vamos, que sepan que los circuitos electrónicos, ¿vale? Los circuitos de electrónica digital, bueno, pues funcionan con estas puertas lógicas, y dentro de ellas o dentro de las posibles variantes, bueno, pues vamos a quedarnos siempre con una de ellas. Por un lado tenemos lo que se denomina lógica positiva, que será aquella a la que vamos a asignar un nivel alto, o lo que es lo mismo corriente, ¿de acuerdo? Bueno, pues a un valor 1, mientras que un nivel bajo pues le vamos a asignar un valor 0, ¿de acuerdo? Esto sería la lógica positiva que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, sepan que también existe una lógica negativa, que es exactamente lo contrario. Es decir, tenemos que un nivel alto, bueno, pues le asigna un 0, y un nivel bajo pues le asigna un 1. Pero de las posibles lógicas vamos a trabajar siempre con esta de aquí. Entonces siempre vamos a trabajar con esa lógica positiva.
Entonces imagínense que yo tengo este circuito. Entonces, por ejemplo, esto es un interruptor. Ahora mismo, tal y como está, si tomo lógica positiva, este valor de ahí, ¿qué será? ¿Un 0 o un 1? Un 0, ¿no? Porque digamos que estaría un off. Y este de aquí, un 1, ¿no? Vale. Bueno, pues eso es lo que quiere decir, digamos, dentro de los circuitos. Ahora, una vez que tenemos esto, bueno, pues antes de explicar lo que hacen las puertas lógicas, porque como si ustedes han fijado, pues cada una de ellas tienen nombres de operaciones matemáticas, ¿no? Es decir, si es sumadora, pues tiene toda la pinta, ¿no?, de que va a sumar unos valores. Si es multiplicadora, pues que los va a multiplicar. Pero claro, lo que es la lógica, digamos, positiva y la lógica, digamos, de estas puertas lógicas no es una función matemática al uso. Es decir, si yo tengo un valor 1 más un valor 1, esto no va a ser 2, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver ahora es pues las operaciones lógicas elementales. Entonces así voy a ir poniendo aquí. Vamos a pasar 0 por 0 así, 1, vale, esto es 1, 1, 1 y 1 más 1, 1, vale. Ahora ya está. Estas serían las operaciones lógicas elementales. Ahora ya está correcto. ¿Esto qué quiere decir, lo de la prioridad? Bueno, pues imagínense que yo tengo primero esta serie de elementos. Vamos a ver. Esto aquí y eso va a esta salida. Entonces imagínense pues que esto es una NOT. Esto de aquí, por ejemplo, puede ser una AND y esto por aquí una OR. Pues lo que quiere decir es que primero de todo pues yo hago esto, ¿no? Que después haría esto y por último haría esto. Es decir, la forma de operar pues sería esa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La salida final, ¿de acuerdo? Es como un orden de prioridades. Si yo tengo varias operaciones que hacer, pues primero hago ese, luego el otro y luego el otro. Vale, pues una vez digamos esta manera fácil o este recordatorio de operar, ya sí que vamos a empezar a ir desgranando o presentando poco a poco cada una de las puertas. Entonces vamos allá. Vamos a empezar con la primera, que va a ser la AND. La primera de todas va a ser la puerta AND, que hemos dicho que es una puerta multiplicadora. A ver. Dentro de esta puerta multiplicadora, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero siempre en todas las puertas es su símbolo, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a representar siempre con la norma de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a tomar siempre esa. ¿Y cómo es un símbolo de una puerta multiplicadora? Bueno, pues tendríamos dos entradas o las que fueran, un cuadradito y aquí
como un semicírculo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que es la salida. De tal forma que si A y B son las entradas, como es multiplicadora, la salida es el producto de A por B, ¿de acuerdo? Esto en un circuito real, bueno, pues la equivalencia es un circuito en serie. Entonces imagínense que yo tengo aquí cablecito, aquí mi lámpara o el elemento que sea, pues entonces también he dicho, ¿no?, que sea multiplicadora o también función y, ¿no? Pues entonces, para que se encienda esta lámpara, ¿qué es lo que tendrá que ocurrir? Que estén activados los dos. Efectivamente, que los dos estén activados, entonces, evidentemente, pues este cerrado y este cerrado. Entonces, por eso se dice I, no porque tiene que estar A y B activados, bueno, para que la salida sea 1, ¿de acuerdo? Entonces, si falla A, está claro que la lámpara no se va a encender, y si falla B, pues lo mismo. Entonces, esto a modo de tabla de verdad, pues es lo siguiente. Tengo el valor de A, el valor de B, la salida. Primero, que sean los dos ceros, ¿no? Aquí hemos dicho que el 1, el 0, el 1, el 0 y el último, los dos unos, ¿no? Pues a ver, si los dos están abiertos, ¿cuál es la salida? ¿Un 0 o un 1? Un 0. Si A está abierto pero el otro está cerrado, ¿cuál es la salida? Un 0 porque no, si este está abierto, pues por aquí no pasa corriente, entonces la lámpara no se enciende. Y lo mismo aquí. Y aquí en este caso no, pues simplemente es un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces este sería, ¿no?, la tabla de la verdad, bueno, pues de esta puerta, la puerta AND, ¿de acuerdo? La puerta